Bueno, vamos a continuar. ¿Se me puede oír bien? ¿Se me oye? ¿Se ha escuchado? Sí. Ya. Vamos a pasar a este nuevo tema que son todo el tema que comprende el segundo parcial, flujos gradualmente variados. Vamos a hacer un breve resumen, ya que ustedes todavía no han avanzado mucho. Entonces, primero, la ecuación que domina estos flujos gradualmente variados es esta la ecuación de Bress. Pero para poder deducir la ecuación de Bress, ustedes ya debieron ver, se toma en cuenta una serie de pasos que hay que suponer. Primero se supone de que el flujo que estamos considerando es un flujo permanente. Pese a que es gradualmente variado, eso no significa que no sea permanente. Puede permanecer con este perfil de flujo que está variando en función de la distancia en el tiempo, ¿no? Puede permanecer en el tiempo. Y eso es lo que pudieron ver, yo creo, en el laboratorio de hidráulica, donde el perfil de flujo más o menos tenía los mismos tirantes alrededor del tiempo, ¿ya? Aunque varíen, se puede asumir en algunos casos de que estos perfiles permanecen en función del tiempo. Y ahí es donde entra este primer criterio que tomamos, que es flujo permanente. Segundo, es un canal prismático. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro canal, el ancho superficial, va a ir aumentando en función del tirante. Es este caso. Canales prismáticos nos referimos a estos casos, donde tenemos una sección transversal de un canal, puede ser cualquier sección transversal, pero que tiene la particularidad de que este ancho superficial que estamos tomando aquí va a ir aumentando en función del tirante, ¿no? Eso se puede ver claramente. Entonces, si nosotros estamos ya en el caso de un canal de sección circular, como el caso de alcantarillas, ya no podemos aplicar la ecuación de Bress. Seguramente se tiene que aplicar otro tipo de ecuaciones para determinar flujos gradualmente variados en una sección abierta, pero que es circular, debido a que su ancho superficial está disminuyendo alrededor del tirante. Entonces eso ya es algo que está fuera de los criterios que estamos tomando en cuenta. ¿Ya? ¿Qué más? El flujo se puede considerar hidrostático. ¿Esto debido a qué es? Debido a que las líneas de corriente en un flujo gradualmente variado pueden suponerse como paralelas entre sí, estas líneas de corriente. Y al considerarse como paralelas las líneas de corriente, se puede asumir de que la distribución de presiones se va a dar de esta manera, como en un flujo hidrostático. Va a ser proporcional a la profundidad. Entonces, ese es otro criterio que estamos asumiendo al momento de deducir la ecuación de Bress, que es la ecuación que nos permite determinar el comportamiento de un flujo gradualmente variado. Esta es la distribución de presiones. Y por último, la distribución de las velocidades es uniforme, y eso es lo mismo, el mismo criterio que tomamos en los flujos uniformes que estábamos analizando en el primer parcial, ¿no? La distribución de velocidades por lo general es de esta manera. Tenemos una mayor velocidad, por lo menos en tuberías. Esto es el caso de una tubería, ¿no? En el caso de una tubería, las velocidades mayores se van a dar en el punto medio de la tubería, ¿no? Estas van a ser las velocidades. Y nosotros, igual en hidráulica 1, lo que hacíamos era asumir una distribución uniforme de velocidades. Quiere decir que la distribución de velocidades va a ser la misma en todos los puntos de la tubería, ¿no? Lo mismo en canales abiertos, que es lo que estamos viendo. En canales abiertos vamos a tener una distribución de velocidades donde la velocidad máxima se va a dar más o menos entre 15 y 20% por debajo del tirante,
un dato más o menos de dónde se puede dar la velocidad máxima, ¿no? Entonces tenemos más o menos esta distribución de velocidades, pero nosotros estamos asumiendo una distribución de velocidades uniforme, ¿no? Y para tomar en cuenta esta distribución de velocidades que no es uniforme, lo que tenemos que hacer es aplicar coeficiente de Coriolis. Esos son los criterios que se está tomando en cuenta al momento de deducir lo que es la ecuación de Bress, que nos ayuda a determinar lo que es el comportamiento de un flujo gradualmente variado. ¿Ha quedado claro? ¿Tienen alguna duda? Ya. Entonces, vamos a anotar la ecuación de Bress. En un primer momento yo deduciría la ecuación. ¿Quieren que deduzca o ya lo vieron con el doctor y han logrado comprender cómo es que se deduce la ecuación de Bress? Eso quiero que me digan ustedes. Porque con el doctor ya lo hicieron. Solo que quiero saber si quieren que vuelva a repetir para que les quede más claros o pasamos directamente ya a lo siguiente. ¿Qué dicen? Repítalo, Ausi, por favor. Ya, está bien. Bueno, entonces, para deducir la ecuación de Bress, vamos a tomar en cuenta esta figura que está en el libro, en el Verdamont. Lo que tenemos que utilizar es el balance de energías, ¿no? La igualdad de energías. Y para el caso del balance de energías, ¿qué fórmula utilizamos? Utilizamos la fórmula, la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli que en su forma de las tuberías nosotros teníamos que era esta, ¿no? La presión sobre por gravedad más la altura o la cota más la altura de la velocidad. La energía potencial, esto de acá, esto nos representa, bueno, esta parte de acá nos representa la energía potencial, esta es la presión y la altura de la velocidad, ¿no? Esta es la ecuación de Bernoulli. En realidad esto no es así, esto es ρ por gravedad. Y esta ecuación igual la hemos visto y la hemos deducido en lo que sería el primer parcial. ¿Ya? Y también se toma en cuenta una pérdida por la fricción. Que si se dieron cuenta, todo esto ya lo vimos en el primer parcial, simplemente que en su mayoría lo que asumíamos en el primer parcial era que este término de acá, que es la pérdida por fricción, era igual a 0. Pero en este caso, para deducir la ecuación de Bress, ya no vamos a tomar en cuenta eso. Vamos a tomar en cuenta esta pérdida por fricción. ¿Ya? Entonces aquí sí se toma en cuenta esta pérdida por fricción, que es el HF. Listo. Entonces, suponiendo de que esto es del punto 2, todo esto va a ser Z2, velocidad 2, esto es del punto 1, estamos viendo en base a esta gráfica. Si yo todo este P1 lo paso a restar al P2, vamos a tener una diferencia de entre el punto 1 y el punto 2. Se está pasando a restar esto de acá para este lado de la presión sobre ρ por gravedad más Z más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Este delta nos representa la diferencia, por si acaso. No quiero que se me confundan. Más HF y todo esto igual a 0. ¿Ya? Entonces, analizando un tramo muy corto, un tramo infinitesimal, lo que nosotros hacemos es utilizar diferenciales. Entonces, este delta, al ser esto un tramo muy cortito, que puede considerarse como un diferencial, lo podemos tomar como diferencial. ¿Ya? Eso está claro, ¿no? Esto es tan pequeño de que vamos a tomar como diferencial. ¿Ya? Pues vamos a decir presión sobre ρ gravedad más Z más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad.
y esto más el HF, igual a 0. Ahora vamos a analizar esta pérdida por fricción. ¿Cómo la podemos hallar o convenientemente por qué podemos reemplazar este HF para ayudarnos a hallar la ecuación de Bress? Bueno, nosotros tenemos este punto de acá y acá sería la pérdida por fricción. ¿Ya? Aquí estaría determinada la pérdida por fricción. Entonces, como aquí está determinada la pérdida por fricción, nosotros vamos a hallar esta pendiente de la pérdida por fricción, que ya la conocían también. ¿Cómo hallamos la pendiente? Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces vamos a tener HF sobre este cateto adyacente, ¿cuánto va a ser? Ahora aquí hay algo que quiero que me tomen muy en cuenta, no es simplemente decir que este cateto adyacente es la diferencia de S, porque a S pueden ver aquí que lo estamos tomando como si fuera el eje X, ¿no? Este va a ser S, ¿ya? Y el tirante va a ser el eje Y. Entonces, aquí yo quiero que no piensen que eso sea delta S, porque en realidad hay un ángulo, ¿no? O sea, sería en todo caso delta S por coseno de SF, esa diferencia. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a decir, esto es delta S, lo de acá, aquí es delta S. Con delta S me refiero a la diferencia del punto 2 menos el punto 1 en cuanto a la longitud, por si acaso, ¿ya? Delta S. Y yo lo que quiero hallar es este SF. Entonces, ¿cómo hallo esto con el delta S? Sabemos de que el seno de tita es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, vamos a decir el seno de tita, en este caso seno de SF, es igual al cateto opuesto HF sobre hipotenusa. Ahora, quiero que ustedes agarren sus calculadoras y me digan, para ángulos muy pequeños, como seno de SF, podríamos tomar, a ver, seno de 1 grado. Ustedes pongan en su calculadora y comparen el seno de 1 grado con la tangente de 1 grado. Y me dicen qué tal. ¿Cuánto les sale el seno de 1 grado y la tangente de 1 grado? ¿Ya? Cercano a 0. Cercano a 0, pero les va a salir bastante parecido. Eso ustedes pueden comprobar en la calculadora. Si hacen seno de 1 grado, a mí me sale 0.017. Tangente de 1 grado, 0.017. Entonces, de ahí nosotros podemos llegar a la conclusión de que para ángulos muy pequeños, la tangente y el seno son prácticamente iguales. Pero en el caso de ángulos muy pequeños, ¿ya? Entonces, llegando a este punto, esto podemos considerar como la tangente nomás. Y eso equivaldría a la pendiente SF, porque la pendiente también de un ángulo muy pequeño, la tangente de un ángulo muy pequeño, es igual al ángulo en radianes, ¿no? Y eso es donde hemos aprendido, si ustedes se acuerdan, para calcular deformaciones, ¿no? Este delta de acá. En deformaciones, ustedes dijeron, debió ver que la tangente de delta es muy parecida a este ángulo gamma, ¿no? No es delta, gamma, ¿ya? Entonces, dicho esto, podemos asumir de que la tangente de SF es igual a SF. Vamos a tener SF que es igual a HF. Y todo esto está en función de delta S, ¿ya? Y delta S podemos asumir como si fuera DDS, diferencial de S. ¿Ok? Ha quedado claro esta serie de pasos, ¿no? Entonces, yo quiero reemplazar HF o multiplicar a todo por DDS. Voy a multiplicar o dividir mejor a todo sobre DDS, ¿ya? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tener aquí dividir sobre DDS. Y aquí también voy a dividir sobre DDS, ¿ya? Lo que estoy haciendo es que aquí en HF sobre DDS me salga la pendiente de la energía. Ahora, esta expresión de acá, presión sobre ρ por gravedad más Z, la podemos cambiar. Esta es la componente de la presión y esta es la altura desde un nivel de referencia hasta nuestro punto estudiado, ¿no? Entonces, podemos decir nosotros de que
la presión sobre ρ por gravedad más Z es igual, y tomando en cuenta esto de acá, tomando en cuenta este nivel de referencia, vamos a tener de que Z, en este caso, este Z de acá, que estamos tomándolo aquí, va a ser igual a Z1, porque estamos tomando este nivel de referencia. Z1 mayúscula, ¿ya? Lo voy a poner así, Z1, más, y esta es la componente de la presión. Esto habíamos hablado de que en flujos hidrostáticos la presión es igual a ρ por gravedad, por altura, sobre ρ por gravedad, y esto eliminado con esto nos va a dar la componente de la altura, que sería solamente en caso de canales abiertos, ¿no? Y esta altura representa la presión en canales abiertos, ¿ya? Entonces, esa altura de acá, que estamos viendo acá, va a representar y va a ser esto. Esto de acá, la altura que está por encima de este punto perpendicular, ¿ya? Esta de acá, que equivale a H1. Pero yo quiero que esté, digámoslo así, en este eje, digamos, en este sistema de referencias, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hallar esta componente de la altura en este sistema de referencias, que es igual a H1 por el coseno de tita. Y este tita es la pendiente del canal, o el ángulo del canal, ¿ya? Este tita. ¿Ok? Entonces, este H1 por coseno de tita va a representar a lo que es la componente de la presión. Va a ser coseno de tita. ¿Se entiende eso, no? H1 coseno de tita. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener va a ser Z1 más H1 coseno de tita. ¿Ok? Reemplazando todo esto en esta ecuación, vamos a tener que el diferencial de Z1 sobre, bueno, en realidad no sería de Z1, ¿ya? Porque estamos haciendo la diferencia de dos puntos, así que lo vamos a tomar como Z mayúscula. Y aquí como H también. Entonces va a ser el diferencial de Z sobre el diferencial de S más el diferencial de H sobre el diferencial de S por coseno de tita más el diferencial, aquí la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, voy a hallar en función del caudal al cuadrado y del área también, en función del caudal y de área. La velocidad es caudal sobre el área, entonces vamos a tener caudal al cuadrado sobre área al cuadrado por 2 veces la gravedad. Y aquí sobre diferencial de S. Y HF sobre DDS, ¿cuánto es? SF, que es la pendiente de la energía, ¿no? Igual a 0. DdZ sobre DDS, ¿qué es? Diferencial de Z sobre diferencial de S. ¿Alguien puede decirme qué es esto? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué es la diferencial de Z sobre el diferencial de S? ¿Cuánto varía la altura del agua según a la longitud del canal, al recorrido del canal? Sí, pero hay otra forma también, ¿no? A ver si se acuerdan. ¿Cuánto es diferente? ¿Qué es DDY sobre DDX? ¿Alguno se acuerda? Tal vez con esto ya pueden intuir. En una parábola, si ustedes tienen Y, X, el diferencial de Y sobre DDX, ¿a qué es igual? ¿Alguien me puede decir? A ver, han escrito en el chat. Área infinitesimal. ¿Alguno ya sabe que es igual? Diferencial de Y sobre diferencial de X nos representa la pendiente.
ver? Y cuando lo hacemos igual a 0, pues tenemos el punto máximo mínimo. Pero bueno, nos representa la pendiente en todo caso, ¿ya? Por lo tanto, este dz sobre dds también nos van a representar a lo que es la pendiente. A ver, voy a borrar todo esto. Pero en este caso nos va a representar a una pendiente negativa, ¿ya? Que la pendiente positiva la estamos tomando como la pendiente de la energía, de la línea de energía. Pero esto nos va a representar a una pendiente negativa, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener la pendiente, pero la pendiente del canal. ¿Por qué? Porque es dz sobre dds y z es esto de acá, z1, z2, y el diferencial de ese es lo que está avanzando del canal, pero nos representa esta pendiente, ¿no? La pendiente del fondo del canal. Entonces vamos a tener menos SO como pendiente negativa, más el diferencial de altura sobre el diferencial de S por el coseno de tita. Y aquí el diferencial del caudal al cuadrado sobre el diferencial de S por el área al cuadrado. ¿Saben qué vamos a hacer en este caso? Caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad salen porque son constantes. Y vamos a hallar el diferencial del área, porque dentro del área tenemos lo que es H, y DDH sobre DDS es lo que queremos hallar, ¿no? Entonces, diferencial del área sobre diferencial de S, en realidad sería del área a la menos 2, que esto es igual a menos 2 multiplicado por el área, menos 2 menos 1, menos 3, y como es una derivada implícita, vamos a decir diferencial de área sobre diferencial de S, por diferencial implícita, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el diferencial de área sobre diferencial de S y convenientemente, por un artificio matemático, vamos a decir diferencial de área sobre diferencial de H multiplicado por diferencial de H sobre diferencial de S es lo mismo que diferencial de área sobre diferencial de S. ¿No ven? Es lo mismo porque con esto se pueden ir, pero nos ayuda convenientemente, ya que el diferencial de área sobre el diferencial de H es igual que el ancho superficial. Y eso lo han debido ver también con el DOC, ¿no? Diferencial de área sobre el diferencial del tirante es igual al ancho superficial multiplicado por diferencial de H y diferencial de S. Entonces, aquí vamos a tener este menos 2 veces el área a la menos 3 por este diferencial de área sobre diferencial de S, que equivale a el ancho superficial por diferencial del tirante sobre diferencial de S. Y todo esto más la pendiente de la línea de la energía igual a 0. Ahora este 2 con este 2 se van a ir. Este área, como está elevado a la menos 3, puede pasar hacia abajo. Y esto, toda esta expresión, quiero que se fijen muy bien, toda esa expresión más este ancho superficial, obviamente, nos va a salir caudal al cuadrado multiplicado por el ancho superficial sobre la gravedad por el área al cubo. ¿A qué es igual esto? ¿Alguno se acuerda a qué es igual esto? ¿Dónde han visto esta ecuación? El número de Fruit. El número de Fruit, ¿no ven? Entonces, este es el número de Fruit, ¿ya? Tendríamos el número de Fruit por diferencial de H sobre diferencial de S más SF más DDH sobre DDS coseno de tita. ¿Saben qué vamos a hacer? Directamente vamos a despejar en vez de anotar toda la ecuación de nuevo. Este diferencial de H sobre diferencial de S vamos a despejar. Y va a multiplicar todo a coseno de tita. Aquí este signo negativo va a pasar aquí a restar. Y todo va a ser igual a la pendiente del canal. Y este SF va a pasar a restar, ¿no? El SF. Entonces, de esta ecuación, despejando DDH sobre DDS, vamos a la pendiente del canal menos la pendiente de la línea de la energía, todo dividido entre el coseno de tita
menos el caudal al cuadrado por el ancho superficial sobre la gravedad por el área al cubo. Esa es la famosísima ecuación de Bress, solamente que aquí está tomando en cuenta más el coeficiente de Coriolis, que nosotros hemos asumido de que es igual a 1, pero es básicamente esta ecuación, ¿ya? ¿Todo claro? ¿Hay alguna duda sobre la deducción de la ecuación de Bress? Es importante siempre saber, ¿no?, de dónde es que vienen las cosas. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar directamente esta ecuación de Bress, ¿ya? Y particularidades que vamos a ver acá. Primero, que el coseno de tita puede ser igual a 1. Debido a que, esto es una cosa que me he olvidado poner aquí, al momento de hacer flujos gradualmente variados, también tenemos que asumir de que la pendiente del canal es muy pequeña. Le voy a poner peque porque no tengo el teclado en inglés, y si no voy a poner pequeña. Entonces, la pendiente del canal es muy pequeña, muy pequeña. Entonces, por eso es de que si nosotros al coseno de tita le ponemos coseno de 1 grado, por ejemplo, nos da un número bastante parecido a lo que es 1. Entonces podemos asumir como coseno de tita como 1 menos caudal al cuadrado por ancho superficial sobre la gravedad. Incluso esto de acá ya hemos dicho de que es el número de Freud. Entonces podemos simplificar la ecuación de esta manera. Número de Freud y la pendiente del canal menos la pendiente de la energía. Listo, chicos. Ahora, una vez tenemos esta ecuación de acá, les voy a explicar cómo es que nosotros podemos clasificar los distintos perfiles de flujo en base a la ecuación de Bress sin necesidad de hacer algún cálculo, porque si ustedes se dan cuenta, para poder hallar nosotros DDH sobre DDS igual a SO menos SF sobre 1 menos FR, lo que nosotros queremos es hallar la variación del tirante, que es esta, en función del recorrido del canal, ¿no? O sea, tenemos aquí S y aquí tenemos Y. Y ahora, para poder hallar esta ecuación, si nosotros despejamos DDH, SO menos SF sobre 1 menos Freud, todo por diferencial de S, queremos hallar el H, entonces lo que se hace es aplicar a veces integrales para poder hallar lo que es esta altura. Y estas integrales nos van a representar trapezoides, por ejemplo, dentro de este perfil de flujo. Y hay distintos métodos numéricos para poder resolver esta ecuación. Y ustedes van a utilizar un método numérico que les va a enseñar el doc, que es el método del paso directo y el método estándar. Porque hay otros métodos que consisten en integrales, como pueden ver acá, en hacer la gráfica con integrales, sacar las áreas, y en base a las áreas pueden hallar esta diferencia de la altura. Pero pueden ver de que no es nada fácil hallar estas integrales. Entonces se hace muy complicada la cosa, y uno de los métodos más sencillos, a mi parecer, para poder resolver perfiles de flujo, son los métodos numéricos que les enseña el doctor y los que están en el libro Berlamont. Porque los métodos numéricos que, por ejemplo, aprenden con el ingeniero Seleme, que consisten justamente en esto, en resolver las integrales, son bastante complicados y los hacen confundir más bien, en vez de ayudarles a aprender lo que sería hallar flujos gradualmente variados. ¿Ok? Bueno, particularidades de flujos gradualmente variados. Primero vamos a entrar a este punto directamente, ¿ya? Los flujos gradualmente variados se clasifican en base a lo que es la profundidad y a la pendiente. Y esta es la tabla de la clasificación de flujos gradualmente variados, que seguramente ya lo han visto, ¿no? Pero lo que nosotros queremos, por lo menos en esta clase de auxiliatura, lo que les quiero enseñar es que no es necesario utilizar toda esta tabla, o que ustedes vean, por ejemplo, estas gráficas y así puedan identificar flujos, sino que tienen que hacerlo automáticamente en base a ciertos criterios, sin necesidad de ver las tablas, ¿ya? Entonces eso es lo que
quiero que aprendan. Vamos a borrar esto. Y aquí me voy a poner la ecuación esta de Bres. Un lapicito. Ya. ¿Alguien iba a encender su micrófono? Ya. Entonces, primero, ¿cómo se va a comportar el perfil de flujo? Ya, vamos a clasificar en base a su profundidad. Aquí voy a poner clasificación en base a la profundidad. Clasificación en base a la profundidad. Bueno, en un canal vamos a tener 3 secciones y esa es la clasificación en base a la profundidad. Vamos a tener, imagínense que es el fondo del canal. Esta va a ser mi altura crítica, ¿ya? La altura crítica. Y también vamos a tener una altura normal, ¿ya? Ahora, esto de acá, de la altura crítica y la altura normal, no necesariamente es siempre así, donde la altura normal es igual es mayor a la altura crítica. También puede darse esta ocasión, ¿no? Esto de acá, donde tenemos el fondo del canal, la altura normal está por debajo de la altura crítica y la altura crítica está por encima de la altura normal. Entonces tenemos estos dos casos, donde la altura normal está por encima de la altura crítica y también donde la altura crítica está por encima de la altura normal. Y esto es un poco parte de la clasificación por pendientes, cuando nosotros queremos clasificar por pendientes, no por profundidad, lo que decimos es de que si la altura normal está por encima de la altura crítica, nuestro perfil va a ser un perfil suave, ¿ya? Suave. Cuando tenemos el caso de que la altura crítica está por encima de la altura normal, nuestro perfil va a ser empinado, ¿ya? Eso ya lo han debido ver, pero les estoy repitiendo. Antes, primero la primera clasificación que se tiene que hacer al momento de ver un perfil de flujo es hallar la altura crítica y la altura normal. Eso es lo primero que tienen que hacer y ya saben hacerlo, eso ya han hecho en el primer parcial, por eso es tan importante el primer parcial, ¿no? Definen la altura normal, la altura crítica y de ahí definen si es una pendiente suave o si es una pendiente empinada, ¿no? Las pendientes suaves, estas son también conocidas como M y una pendiente empinada es como S, ¿ya? Que viene de mild, del inglés, que es suave, y steep, también del inglés, que es empinado. Es la primera cosa que tienen que clasificarse ustedes, ¿ya? Pero ahora estamos viendo en base a la profundidad. Entonces, en base a la profundidad, nuestro canal se divide en 3 secciones, que es la primera, que está por encima de la altura normal y la altura crítica, la segunda, que se encuentra entre la altura normal, la altura crítica, o también se puede encontrar entre la altura crítica y la altura normal, y por último, la tercera, que se encuentra por debajo de la altura crítica o también por debajo de la altura normal, ¿ya? Estas son, en base a la profundidad, las 3 clasificaciones, solamente son subíndices, 1, 2, 3. Entonces, si mi tirante de flujo se encuentra, por ejemplo, aquí mis tirantes se encuentran por esta zona, que es un tirante mayor a lo que es la altura normal y mayor a la altura crítica, yo voy a decir está en la zona 1. Si mi tirante se encuentra por esta zona de acá, está menor a la altura normal, mayor a la altura crítica, o también si mi tirante igual se encuentra mayor a la altura normal y menor a la altura crítica, podríamos decir de que se encuentra en la zona 2.
Y por último, si mi tirante se encuentra por esta zona, el tirante medido, si es menor que la altura crítica y también menor que la altura normal, o si es, en este caso, menor que la altura normal y también menor que la altura crítica, vamos a decir la zona 3, ¿ya? Entonces, aquí no hay donde perderse. Para la zona 1, el tirante tiene que ser mayor a estos dos, a la altura normal y a la altura crítica. En la zona 3, el tirante tiene que ser menor a estos dos, menor que la altura normal y menor que la altura crítica. Y en la zona 2 puede ser estos dos casos, ¿no? Donde este tirante sea mayor a la altura crítica pero menor a la altura normal, o también puede ser menor a la altura crítica o mayor a la altura normal. Esa es la manera de clasificarlos, en base a la profundidad, ¿ya? Ahora, vamos a decir, en base a lo que es la pendiente. En base a lo que es la pendiente. En base a la pendiente, ahora en base a la pendiente, recién viene esto de acá que hemos hablado más antes. Si es suave o si es empinada. Vamos a tener entonces un canal. Si este canal, podemos hacer uso de esta gráfica nomás, no es necesario volver a graficar, ¿no? Si la altura normal mayor a la altura crítica, tenemos una pendiente suave. Si la altura crítica mayor que la altura normal, es una pendiente empinada. Pero no solo existen estos dos casos, ¿ya? En base a la pendiente existen más casos. Puede darse el caso, por ejemplo, donde venga aquí la altura crítica y también la altura normal. Y ambas se superponen, son iguales. Esto es una pendiente crítica. Se llama C, crítica. ¿Ya? Eso donde estos dos son los mismos. Y también hay el caso donde se dé esto. Vamos a tener el fondo del canal, vamos a tener una altura crítica y vamos a tener una zona 3 y una zona 2. ¿Ya? Y esta es una pendiente A adversa. Pero si son curiosos y se han dado cuenta de algo, este canal adverso no tiene altura normal. ¿Ya? La altura normal no está aquí representada y no es que me haya equivocado, es correcto esto. Y vamos a ver ahora por qué es que no tiene altura normal. Y también existe otro canal más, otro tipo de canal. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Ahí está. Igual tiene su altura crítica, pero es completamente horizontal. Y este va a ser un canal H de horizontal, pues. Horizontal. Y también tiene esta particularidad, donde no hay la altura normal, ¿ya? Y también está dividido en sección 2 y en sección 3. Ahora, ¿por qué no tienen alturas normales? Y ahora eso es lo que quiero yo que entiendan un poco más. ¿Por qué no hay altura normal en el adverso? ¿Por qué no hay altura normal en el horizontal? ¿Y bajo qué criterios el perfil de flujo se comporta? ¿Ya? Entonces, para entender eso, necesitamos ya ver las ecuaciones. Y vamos a ver también cómo es que estas ecuaciones afectan al comportamiento del flujo. Entonces, aquí lo que hacen el libro, y es una forma muy interesante de explicarnos, es utilizar o poner numerador y denominador, ¿no? Donde el numerador es la diferencia de la pendiente del canal menos la pendiente de la energía, y el denominador es la diferencia de 1 menos el número de Fruit, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero lo que es el denominador. El denominador, aquí, que es igual a 1 menos el número de Fruit.
Y esto quiero hacerlo junto con ustedes, ¿ya? Lo que nos interesa es saber si esto es negativo, positivo, 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 negativo, negativo o positivo, negativo. En el caso de ambos ser positivos, DDH sobre DDS es positivo. Lo que quiere decir es que la diferencia de la altura en función de la longitud del canal va a ir creciendo, ¿no? O sea, que el tirante va a ir aumentando en función a la longitud. Vamos a tener un perfil conocido como perfil de remanso. Cuando ambos son negativos, igual, negativo con negativo son positivos. Entonces, lo mismo, va a ser un perfil de remanso. Un tirante va a ir aumentando en función de la longitud. Pero estos otros dos casos, nuestro DDH sobre DDS va a ser negativo. Por lo tanto, el tirante va a ir disminuyendo en función de la longitud. ¿Ya? Esos son dos criterios que tienen que tener muy en cuenta. Y queremos saber, entonces, justamente esto, en base a lo que serían estos dos primeros perfiles que vamos a tomar, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero el denominador, ¿ya? Para este caso, por ejemplo, para una pendiente suave. No importa cualquiera, una pendiente steep, pero lo importante es que vean ustedes este comportamiento y se den cuenta, ¿ver? Primero, vamos a tener el caso de donde el tirante está por debajo de lo que sería la altura crítica y la altura normal, ¿ya? Cuando un tirante está por debajo de la altura crítica, ¿qué habíamos dicho que es, chicos? Cuando un perfil está por debajo de la altura crítica. ¿Qué es? A ver si alguno se acuerda. Cuando un tirante está por debajo de la altura crítica, ¿qué se conoce? ¿Cómo se conoce? Cuando un tirante está por debajo de la altura crítica, es un tirante supercrítico. ¿Se acuerdan? Tendríamos este perfil de energías. Tirantes. Aquí se produce tirante crítico. Por debajo del tirante crítico, supercríticos. Por encima del tirante crítico, subcríticos. Entonces, en este caso, este tirante está por debajo de la altura crítica, por lo tanto es supercrítico. Y cuando es supercrítico, el número de Freud es mayor a 1, ¿no? Entonces, como el número de Freud es mayor a 1 en un perfil supercrítico, 1 menos Freud me va a salir negativo. Entonces aquí, para este caso, para esta zona 3, vamos a tener el denominador negativo, ¿ya? Vamos a poner aquí para esta zona 3, para el 3, vamos a tener el denominador como negativo, ¿ya? Para la zona 2, el tirante está por encima del tirante crítico. ¿A eso cómo se le conoce? Cuando el tirante está por encima del tirante crítico. Cuando el tirante está por encima del tirante crítico es subcrítico, exacto, subcrítico. Entonces, como es subcrítico, el denominador o este número de Freud va a ser menor que 1. Entonces, 1 menos un número menor que 1 va a ser positivo. ¿Ya? Para la zona 1, ¿qué vamos a tener? El denominador igual. El tirante está por encima del tirante crítico. Entonces, cuando el tirante está por encima del tirante crítico es subcrítico y por lo tanto el denominador también va a ser positivo. ¿Ya? Ahora vamos a ver el caso del empinado. Y así tienen que ver, todos los casos pueden tomar en cuenta de esa manera. ¿Ya? Entonces, para el empinado, este empinado steep, que mejor, aquí nomás voy a poner sus nombres, porque si no me va a ocupar espacio. Este es S y este es M. ¿Ya? Para el empinado hacemos el mismo análisis. Tenemos 1, 2, 3.
Entonces 1, 2, 3 son las secciones, por si acaso. Para esta sección 3, el tirante está por debajo del tirante crítico. ¿Ya? Para el denominador siempre, y esto es un truco que les voy a enseñar, siempre tienen que fijarse el tirante crítico. En el denominador siempre se van a fijar el tirante crítico. El tirante normal. Entonces aquí en la zona 3, el tirante está por debajo del tirante crítico. Entonces es supercrítico. Como es supercrítico, 1 menos un número mayor que 1 va a ser negativo. En la zona 2, el tirante está por debajo del tirante crítico, igual supercrítico, negativo. Para el tirante 3, o para la zona 1, perdón, el tirante está por encima de la altura crítica. Por lo tanto, como está por encima de la altura crítica, es subcrítico. Entonces me va a dar positivo. Entonces esa es la manera de los denominadores, o sea, de determinar los denominadores. Ahora vamos a hablar del numerador. El numerador es la pendiente del canal menos la pendiente de la energía. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí el numerador es igual a la pendiente del canal menos la pendiente de la energía. ¿Ya? Donde esta pendiente de la energía, para hallar esta pérdida por fricción, también podemos utilizar la ecuación de Manning. ¿Ya? Y esa es la pendiente de energía. La pendiente de esta energía sale de lo que es la ecuación de Manning. Tenemos caudal al cuadrado igual a 1 sobre el Manning por el área a la 5 tercios sobre el perímetro mojado a la 2 tercios, y aquí tenemos una pendiente, ¿no? Que si se acuerdan, en el primer parcial, esta pendiente era la pendiente del canal, pero solamente es la pendiente del canal, ¿en qué casos? Cuando la pendiente de la energía es igual a la pendiente del canal, porque la ecuación original de Manning es esta. Con Manning podemos hallar las pérdidas por energía, y no solo con Manning, sino también hay otras ecuaciones, como la de Cutter, con donde podemos hallar estas pérdidas de energía. Pero en este curso vamos a utilizar la ecuación de Manning nomás, ¿ya? Pero en el primer parcial lo que asumíamos era que era flujo uniforme. Por lo tanto, la pendiente del canal es igual a la pendiente de energía, y esta ecuación pasa a ser una ecuación de flujo uniforme. Ahora este caso es distinto. Esta pendiente de energía nos va a representar lo que es la pérdida por energía. Entonces vamos a tener la pendiente de energía, va a ser igual caudal al cuadrado, multiplicado por el Manning del perímetro. Esto lo estoy ya elevando al cuadrado, por lo tanto me va a salir 4 tercios sobre el área elevado a la 10 tercios. ¿Ya? Esto es a la 1/2 por si acaso. Aquí estaba mal. ¿Ya? Entonces, este es el caudal. Vamos al cuadrado. Ahora sí es al cuadrado. Listo. Con esta ecuación podemos nosotros determinar esta pendiente de la energía, ¿no ven? Entonces nosotros queremos saber cuándo va a ser negativo y cuándo va a ser positivo en este numerador. Y para ayudarles a entender un poco eso, vamos a hacer este siguiente ejercicio. Vamos a tener la pendiente del canal y la pendiente, perdón, la altura y la pendiente de la energía. ¿Ya? En la pendiente de energía, para hallar esta pendiente de energía, vamos a utilizar esta ecuación. Esta de acá. ¿Ya? Donde tenemos caudal al cuadrado por el Manning, por el perímetro, que está en función de la altura, y el área mojada está en función de la altura. Entonces vamos a hacer este ejercicio para un canal de una base, por ejemplo, de 1 metro, ¿ya? 1 metro de base, y nuestro tirante va a ir aumentando de 0, 0.5, de 0.5 en 0.5 podríamos hacerlo. ¿Ya? Nuestro tirante que vaya aumentando. Entonces, ¿cuál va a ser mi pendiente de la energía en base a esta altura? Con un Manning, por ejemplo, un Manning podríamos darnos de 0.03. Entonces vamos a tener que esto es igual al caudal al cuadrado. El caudal, aquí más me voy a asumir un caudal, podría ser de 1 metro cúbico sobre segundo. Ya, vamos a decir 10 metros cúbicos sobre segundo. Cualquiera, no importa. Entonces vamos a tener que va a ser igual al caudal al cuadrado multiplicado
por el Manning multiplicado por el área mojada en un canal rectangular es igual bueno, en realidad primero hay que multiplicar por el perímetro mojado. No estoy confundiendo. Primero hay que multiplicar por el perímetro mojado. Entonces, el perímetro mojado en un canal rectangular es igual a la base más 2 veces el tirante. ¿Ya? Y todo esto tiene que estar elevado a la 4/3. Todo esto lo voy a dividir entre el área mojada elevado a la 10/3. El área mojada de un canal rectangular, la base por el tirante. Entonces, base multiplicado por el tirante elevado a la 10/3. Ya está. Aquí, porque esto es 0, podríamos poner 0.1 para no tener otro número, 0.5 tal vez. 0.4. Muy grande es 0.1. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a, para que no se me arruine la ecuación, voy a poner F4. Esto igual F4. 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 No, más bien esto no tiene que tener F4. Ya está. Y voy a hacer variar todas estas pendientes en función del tirante. Entonces tienen las pendientes en función del tirante. Me voy a hacer una gráfica para que ustedes puedan ver. Un gráfico donde en el eje X o en el eje X voy a poner las alturas. Y en el eje Y voy a poner los tirantes. Aceptar. ¿Ya? Y se va a formar este gráfico. Entonces yo quiero que entiendan esto. En el eje X están, voy a poner una leyenda, perdón, títulos de los ejes. En el eje X están las pendientes del canal. Pendientes. Y en el eje Y, perdón, están las pendientes del canal. Y en el eje X están los tirantes, que son H o puede ser tirante también aquí. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos definimos una altura normal, hallamos con la calculadora una altura normal, voy a insertar aquí una gráfica. No esta gráfica, una ilustración. Una altura normal, por ejemplo, del tirante de 1 metro que sea la altura normal. ¿Ya? Voy a cambiar de color para que se note. Vamos a tener también una pendiente normal, ¿no? Si hallamos la altura normal, también tenemos una pendiente normal. Y esta va a ser mi pendiente normal. ¿Ya? Entonces, si esta es nuestra altura normal y esta nuestra pendiente, todos los tirantes que estén por debajo de esta altura normal, o por encima, perdón, tirantes que estén por encima, como 2, 3, 4, 5, 6, se puede ver claramente que sus pendientes van a ser menores que la pendiente normal. Entonces aquí voy a insertar alguna gráfica, otra ilustración para que ustedes puedan verlo. Aquí, por ejemplo, para este tirante de 2 puntos tantos, mi pendiente va a ser menor. Va a estar entre 0.0 tantos. Por ejemplo, este de 2, 1.1, menor que esta pendiente para 1 metro que es 5.6. Esta es la pendiente de la energía, ¿no? O la pendiente normal, en este caso sería, en el caso de flujo uniforme, ¿ya? Y cuando nosotros tengamos tirantes menores al tirante normal, las pendientes van a ser mayores, ¿ya? Entonces, esta es la gráfica que nos ayuda a entender un poco lo que es ese numerador. Y vamos a resumir lo que hemos analizado en esa gráfica ahora mismo. Vamos a tener una pendiente normal y una altura normal, ¿no ven? Entonces,
cuando nuestra altura sea menor a la altura normal, que es este caso. Cuando este tirante sea menor a la altura normal, nuestra pendiente va a ser menor a la pendiente normal. Perdón, cuando la altura sea mayor a la altura normal, nuestra pendiente va a ser menor a la pendiente normal. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener la altura, el tirante va a ser mayor que la altura normal. 2 es mayor que 1. Entonces la pendiente esta es menor que la pendiente normal. Vamos a decir la pendiente es menor que la pendiente normal. A la vez que esto es la pendiente del canal. ¿Ya? Así podemos representarlo. Cuando el tirante es menor que la altura normal, como puede ser esto, por ejemplo, en 0.5, nuestra pendiente ya es de 30, pueden ver, ¿no? De 30, de 40, de 50. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la pendiente de la línea de la energía es mayor que la pendiente del canal. ¿Ya? Y básicamente a eso es lo que nos referimos en este numerador. Entonces, con estos datos, con esto de acá, podemos decir, para esta zona 1, el tirante va a estar por encima del tirante normal. Entonces me vengo acá. El tirante va a estar por encima del tirante normal. Entonces la pendiente de la línea de energía es menor que la pendiente del canal. En la ecuación de Bres tenemos de que el numerador es este de acá. Si la pendiente de la línea de energía es menor que la pendiente del canal, entonces aquí el numerador va a ser igual a positivo. ¿Ya? Cuando está por debajo de la altura normal, como en este caso, altura menor a la altura normal, la pendiente de la línea de energía es mayor a la pendiente del canal. Entonces, lo que vamos a tener va a ser que esto, como es mayor, nos va a dar un número negativo. Vamos a tener negativo. En este caso también, porque sigue estando por debajo de la altura normal. Entonces va a ser negativo. ¿Ya? Lo mismo para acá. Cuando el tirante está por encima de la altura normal, como es en la zona 1, cuando está por encima de la altura normal, la diferencia esta va a ser positiva, porque la pendiente de la línea de energía va a ser menor que la pendiente del canal. Entonces vamos a tener positivo. En el caso este de la segunda sección, lo mismo, va a seguir siendo positivo, porque la altura sigue siendo mayor que la altura normal. ¿Ya? Ahora, cuando el tirante está menor que la altura normal, ahora va a ser negativo. ¿Por qué? Porque al estar menor que la altura normal, nos fijamos aquí, de nuevo, para que quede claro, la altura menor que la altura normal, nuestra pendiente de la línea de energía va a ser mayor que la pendiente del canal. Entonces, como va a ser mayor, nos va a dar la resta esta negativa. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué conclusión llegamos acá? Que DDH sobre DDS va a ser positivo en este caso. Aquí negativo con negativo, DDH sobre DDS va a ser negativo. Aquí negativo con negativo nos va a dar positivo. Entonces ya podemos ir asumiendo cuál va a ser el comportamiento del flujo. El comportamiento del flujo se va a dar de esta manera. Esto lo voy a borrar, lo voy a borrar. DDH sobre DDS positivo, positivo, positivo. Quiere decir que nuestro tirante va a ir aumentando en función de la longitud del canal. Numerador negativo, denominador positivo nos va a dar negativo. Quiere decir que la pendiente o el tirante va a ir bajando en función, va a ir aumentando la longitud del canal. En este caso es positivo. Nuestro tirante va a ir aumentando. ¿Ya? Lo mismo acá. Numerador, denominador, positivo, positivo. DDH sobre DS va a ser positivo. Va a ir aumentando. Reducimos la función. Tendría que ser de esta manera. Negativo, positivo, va a ir disminuyendo. Negativo, negativo,
positivo va a ir aumentando. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes se dan cuenta de cuál es el comportamiento del flujo. Así para tenerles ya como un truco que pueden utilizar para pendientes M's y S's, siempre en la segunda sección, y no solo para estas pendientes, también para las otras, para todas las pendientes en la segunda sección, va a ser un perfil frontal que va a ir disminuyendo de tirante. Siempre en la segunda sección va a pasar eso. Y en la tercera sección va a ir aumentando de tirante, como también en la primera. Entonces, ese va a ser siempre el comportamiento. Siempre en la primera y en la tercera, los tirantes van a ir aumentando y en la segunda, el tirante va a disminuir. ¿Ya? Eso es un comportamiento que tienen todos los canales, todas las pendientes. La crítica también tiene ese comportamiento, la adversa también tiene ese comportamiento. ¿Ya? ¿Ha quedado claro esto? ¿O tienen alguna duda? Porque tal vez en el numerador se han confundido. Entonces les quiero preguntar si ha quedado todo claro o hay alguna duda. Bueno, parece que todo claro, ¿no? Vuelvo a preguntar, ¿ha quedado todo claro? Todo claro, ok. Ya, entonces si se han dado cuenta de algo es que aquí estoy poniendo sus cuadritos. ¿Qué significan estos cuadritos? Significa que está llegando perpendicular. Esto, se acuerdan muy bien, es el símbolo que se utiliza para determinar que es perpendicular o ortogonal, ¿no? Entonces, siempre que el perfil se acerque a la altura crítica, va a acercarse perpendicularmente, ¿ya? Eso es muy común, siempre va a ser perpendicularmente. Y siempre que se acerque a la altura normal, se va a acercar asintóticamente, ¿ya? Nunca va a llegar a tocar la altura normal, pero va a ir asintóticamente junto con ella, ¿ya? Prácticamente va a querer llegar a la altura normal y se va a formar como una, se podría decir que va a ser una paralela entre la altura normal y el tirante, ¿ya? Va a ser paralela. ¿Y cuál es la característica de una paralela? Es que nunca van a llegar a encontrarse, ¿no? Entonces, esto va a ser el comportamiento de flujos cuando el tirante se está queriendo acercar al tirante crítico o al tirante normal. ¿Y por qué es esto? Y esto también es importante que ustedes entiendan. ¿Por qué es que cuando se acerca a la altura crítica se acerca perpendicularmente y a la altura normal se acerca asintóticamente? Bueno, por la ecuación de Bres. Y eso es lo bonito de esta ecuación, nos ayuda a representar todos estos comportamientos. Cuando se está acercando a la altura crítica o cuando se acerca a la altura crítica tenemos esto, ¿no? Esta es la pendiente del canal, menos la pendiente de la línea de energía, sobre 1 menos el número de Flood. DDH sobre DDS. ¿Ya? Cuando se está acercando a la altura crítica, ¿alguien me puede decir cuánto vale esta diferencia? ¿Cuándo es la altura crítica? ¿Ya? 0. 0. ¿Por qué? Porque el número de Flood es igual a 1. 1 menos 1, 0. Entonces, un número dividido entre 0, si ustedes ponen en su calculadora, les va a dar mat error, ¿no? Eso significa infinito. DDH sobre DDS. Ahora, DDH sobre DDS ya lo habíamos discutido más antes. Diferencial DH sobre diferencial DS es la tangente. Es también la pendiente, ¿no? La pendiente que es la tangente. La tangente de tita, podríamos decir, ¿no? Cualquier tita, ¿no? Ahora quiero que ustedes hagan en sus calculadoras el arco tangente de, no van a poner infinito, sino de 10.000, por ejemplo. ¿Cuánto les va a salir el arco tangente de 10.000? ¿Pueden decirme? ¿Cuánto les sale el arco tangente de 10.000? Casi 90. 89.999, bueno, es 90 grados, ¿ya? 90 grados en realidad sería para el infinito. Igual en la gráfica, ¿no? De la tangente más o menos es de esta manera, donde aquí es 90 grados y la gráfica de la tangente va a ser así, ¿no? Si se acuerdan de cálculo 1, esas son las gráficas que se forman. Quiere decir que en la gráfica de la función tangente, cuando llega a 90 grados va a tender a infinito, ¿ya?
Entonces, como es 90 grados, podemos decir de que cuando se está acercando a la altura crítica, esta pendiente de acá, esta tangente de tita, va a ser 90 grados, este tita. Por eso decimos de que cuando se acerca a la altura crítica es 90 grados, ¿no? Se acerca con 90 grados. Ahora vamos a hablar un poco de la altura normal, ¿ya? ¿Qué va a pasar en la altura normal? Vamos a borrar todo esto. Ahí está, tamaño de... En la altura normal lo que va a suceder es que vamos a tener DDH sobre DDS, lo mismo, 1 sobre frut menos frut, solamente que en la altura normal va a ser SO menos SF. Y este SF, cuando sea altura normal, ¿a qué se convierte? Cuando estamos con tirante normal en el SF, también decimos, ¿no?, de que cuando es el tirante normal, decimos de que la pendiente del canal es igual a la pendiente de la energía, es igual a la pendiente de la superficie del agua, ¿no? Esto es en condiciones de flujo normal. Entonces, cuando llegamos a la altura normal, en este caso, la altura normal, ¿qué quiere decir? Que aquí esta pendiente de la línea de energía va a ser SO. ¿Por qué? Porque ya estamos en condiciones de flujo normal. ¿Y esto qué es? Lo que ustedes vieron en el primer parcial. Esto se va a hacer 0 y DDH sobre DDS va a ser 0. ¿Y eso qué es? ¿Alguno me puede decir qué es DDH sobre DDS igual a 0? ¿Qué representa esto? Y representa que no hay cambio en el tirante en función de la longitud del canal, también conocido como condición de flujo uniforme, por lo que quiere decir que el flujo va a mantenerse uniforme alrededor de la pendiente normal. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros decimos de que se acerca asintóticamente hacia la normal. Y es prácticamente un modo de decir de que ya pasa el flujo a tener condiciones de flujo uniforme en este lugar. Y ahí es donde nosotros tendríamos que hacer las mediciones de aforos. Y ahí es donde ustedes tendrían que haber anotado sus conclusiones, tal vez, de por qué les ha salido tan diferente o por qué tan igual, ¿no? Porque no, nosotros cuando hemos medido los aforos, no hemos llegado a encontrar una sección donde el flujo sea normal, ¿no? O parecido a la normal. Listo. Entonces, con eso ya hemos llegado a entender un poco el comportamiento. Y ahora quiero esto hacer también con ustedes. La crítica, la adversa. ¿Por qué es que no hay altura normal en la adversa? Vamos a ver eso también, este comportamiento. Que todo tienen que entender ustedes esto. Así que esto voy a borrar. Mientras borro, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, parece que no hay dudas. Entonces, vamos a hablar un poco de del canal adverso. Cuando nosotros queremos hallar la pendiente normal, ¿qué teníamos que hacer? La altura normal, perdón. Tenemos esta altura del canal y para hallar la altura normal utilizamos la ecuación de flujo uniforme, ¿no? de Manning. Entonces tendríamos que despejar la pendiente normal, que esto es igual al caudal al cuadrado por el Manning por el área elevado a la 5 tercios. No, perdón, el perímetro elevado a la 4 tercios. No me estoy confundiendo. Tendríamos esto, caudal igual a 1 sobre el Manning multiplicado por el área a la 5 tercios, por el perímetro a la 2 tercios, por la pendiente elevada a la 1 medio. ¿Ya? Esta es la pendiente del canal. Queremos hallar la altura normal, solamente aquí, por ejemplo, en el canal rectangular es base por tirante, aquí es base más 2 veces el tirante, con solver despejamos el tirante. ¿No es así? Ustedes se acuerdan de eso de para hallar el flujo o el tirante normal. Pero en este caso aquí, si nosotros queremos hallar la altura normal y la pendiente es adversa, esta pendiente va a ser negativa. Entonces, la raíz de un número negativo, ¿cuánto les va a dar a ustedes si ustedes hacen la raíz de un número negativo? ¿Qué les sale? Si esto es negativo aquí, en adversos. ¿Alguien me puede decir? Porque esto está elevado a un medio. Eso quiere decir que es la raíz de menos SO. ¿Qué es?
¿Cuál es la raíz de un número negativo? Imaginarios. Imaginario. Entonces, no podemos sacar la altura normal de un número imaginario. Por eso decimos de que en pendientes adversas no existe la altura normal. Ahora vamos a hablar un poco de la altura normal en un canal horizontal. La pendiente esta, ¿cuánto vale? En canales horizontales. Vale 0. Entonces, si nosotros hacemos la raíz de 0, aunque hagamos la raíz de 0, no importa, la raíz de 0 nos va a salir 0, y despejamos el caudal por Manning, por la raíz de 0, que está aquí, se entra con 0, y aquí tenemos área, perímetro, lo mismo, 5 tercios. Digamos que logramos despejar el tirante, ¿ya? De acá. Entonces, para hallar el tirante normal va a ser todo esto dividido entre 0. Entonces, un número dividido entre 0, ¿cuánto es? Ya hemos visto, ¿no? Un número dividido entre 0 más de error igual a infinito. Entonces, nos va a decir, si nosotros despejamos, de que la altura normal es igual a infinito. Por lo tanto, sí tiene altura normal, pero la altura normal está en el infinito, en canales horizontales, ¿ya? Así que no se la representa. Entonces, esa es la manera de poder entender un poco cómo es que funcionan esta clasificación de flujos y cómo se comportan los flujos, ¿ya? Pero ahora lo que nos interesa a nosotros es entonces entender o identificar todos los perfiles posibles de flujo, ¿ya? En base a esto, en base a lo que hemos aprendido en todo esto, ¿ya? Por si acaso aquí, para clasificar, y tal vez me he olvidado explicarles un poco, cuando nosotros clasificamos estos, este 1, 2, 3, lo hacemos conjuntamente con la clasificación por la pendiente. Por lo tanto, esta zona de acá va a ser la S1. Esta de acá va a ser la M2, ¿no? En este caso, M1, M2, M3. Entonces, cuando ustedes resuelvan sus ejercicios, siempre tienen que primero hallar si es M o si es S, dependiendo de la altura crítica y la altura normal, ¿ya? Si la altura normal es mayor que la altura crítica, es un perfil M. Si la altura normal es menor que la altura crítica, es un perfil S. Y después recién clasifican esto de acá por profundidad, ¿ya? Entonces ya hemos descrito cómo es que funciona todo esto. Ahora tenemos que identificar todos estos perfiles posibles de flujo, ¿ya? Más o menos ya saben el comportamiento, aquí pueden ver en la gráfica, donde se acerca perpendicularmente hacia la altura crítica. Pero más importante que esto, algo que es importante definir, es las secciones de control. Y quiero que se acuerden de las secciones de control. ¿Dónde es una sección de control? Donde hay la altura crítica. Eso ya hemos visto en el primer parcial, ¿no ven? ¿Y qué era la función de estas secciones de control? Que nos restringen los efectos de cambio en la condición de flujo. Tal vez un poco no lo entiendan, pero básicamente quiere decir lo siguiente. Quiere decir que esta sección de control, por ejemplo aquí está la altura crítica, nos va a restringir lo que serían las condiciones de flujo. Quiere decir que por arriba puede ser flujo subcrítico, y por debajo supercrítico, ¿ya? Entonces nos está restringiendo las condiciones de flujo. Nos lo está separando básicamente, ¿no? Entonces, de la altura crítica podemos decir que por encima es subcrítico y que por debajo es supercrítico. O viceversa, podemos decir que por encima es supercrítico, por debajo es subcrítico, ¿ya? Esto podríamos decir en este caso de las secciones de control. Ahora, estas secciones de control nos ayudan a identificar bajo qué condición de borde, aguas arriba o aguas abajo, están dominados los distintos perfiles de flujo, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver, para supercríticos, A3, H3, M3, C3 están controlados por su condición de borde, aguas arriba, pero no tienen que entender así ustedes, tienen que entender de esta manera. Por ejemplo, si nosotros tenemos un perfil tipo S,
tipo S, tipo steep. Vamos a tener el fondo del canal, vamos a tener aquí una pendiente, una altura normal, y cuando es steep, lo que pasa es de que la altura crítica es mayor que la altura normal, ¿ya? Entonces vamos a ver esta primera zona de acá abajo, cómo se va a comportar el flujo y bajo qué está dominado, ¿ya? Si yo pongo una condición de borde aguas arriba, en este caso una compuerta, va a ser esta compuerta la que controle lo que serían los efectos de cambio hacia aguas abajo para este perfil. ¿Por qué? Porque es supercrítico, ¿ya? ¿Y por qué es supercrítico? Porque este tirante es menor que el tirante crítico. Entonces vamos a tener este comportamiento de flujo, ¿ya? Entonces si nosotros a esta compuerta le bajamos un poco más su tamaño, nuestro perfil va a cambiar completamente. Si le ponemos un poco más abajo, va a cambiar también. Y pueden ver de que está siendo controlado por su condición de borde aguas arriba, ¿ya? Ahora, esto también no quiero que se me confundan. Si yo vengo aquí con un perfil supercrítico y, por ejemplo, se me ocurre ponerle aquí un vertedero, va a aumentar su tirante, ¿no ven? Se va a hundir, y digamos que se va a dar este caso hipotético. Vamos a tener aquí un perfil y va a haber un resalto hidráulico para llegar hasta este perfil subcrítico. En realidad no sería así, en realidad sería algo tal que así, ¿ya? Más o menos así, ¿ya? Pero aquí este perfil de acá no se está cambiando nada, no está siendo modificado, nada, sigue con el mismo tirante. ¿Dónde se está cambiando? Es en el perfil subcrítico, ¿ya? Por lo tanto, aquí no supone, aunque yo le ponga un vertedero o cualquier cosa, no supone un cambio en lo que serían las condiciones de un flujo supercrítico. Pero sí supone un cambio en lo que serían las condiciones de flujo subcrítico. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar con esto? De que para subcríticos, si aquí está, por ejemplo, mi vertedero, mi reservorio, nuestro tirante va a ser de esta manera, se va a acercar perpendicularmente a la altura crítica, eso es lo que les había explicado, ¿no? Si nosotros ponemos el reservorio un poco más arriba, igual va a cambiar las condiciones de flujo, o bueno, los perfiles van a cambiar, ¿no? Va a haber transmisión de efectos de cambio, va a ir cambiando a medida de que yo le ponga vertederos, reservorios, todo, pero estos son subcríticos. Entonces, para subcríticos, lo que va a pasar es que van a ser controlados por su condición de borde aguas abajo, ¿ya? Entonces, así podemos nosotros entender. Para supercríticos, controlados por su condición de borde aguas abajo. Para subcríticos, controlados por su condición de borde aguas abajo. Perdón, aquí es aguas arriba, ¿ya? Supercríticos, controlados por su condición de borde aguas arriba. Subcríticos, aguas abajo. Y estos A3, H3, M3, ustedes ya van a saber identificarlos. ¿Y cómo lo van a identificar? Por ejemplo, si yo les doy esto, y lo vamos a hacer juntos, por favor, participen. Quiero que me digan qué tipo de perfil es esto. Vamos a decir, este es crítico y este es normal, tirante normal. A ver, ¿alguno me puede decir por su pendiente qué tipo de perfil es? ¿Es empinado o es suave? Suave. Suave. Entonces ya tenemos el M. Y ahora, entonces ya está clasificado. O sea, por su pendiente ya está clasificado, ¿no? Entonces ahora yo voy a decir de que aquí vamos a tener una compuerta. ¿Ya? Y vamos a analizar este perfil de acá, que se va a acercar perpendicularmente hacia la altura crítica. ¿Qué tipo de perfil es este? ¿Alguno me puede decir? M3. M3, ¿no? Porque se encuentra en la zona 3 y es un perfil M. Y aquí voy a poner un reservorio. Y este reservorio se tiene que acercar asintóticamente hacia la altura normal, ¿ya? ¿Qué tipo de perfil es este? Un perfil M1, ¿no?
M1, M3. Entonces, así como su compañero, simplemente con ver los perfiles ya se han podido clasificar sin necesidad de ver la tabla ni nada, ¿no? Igual si tuviéramos un canal adverso, sería algo así. Tendríamos un canal adverso, tendríamos aquí un tirante crítico, habíamos dicho, y nuestro perfil, por ejemplo, se comportaría de esta manera. Vendría así, y aquí, por ejemplo, tuviéramos una condición de borde aguas abajo, a ver, que trataría de acercarse hacia una altura infinita, ¿no? Este es el 2. Asintóticamente hacia una altura infinita, pero llegaría a un punto en el que haya un resalto hidráulico, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo clasificar directamente aquí como adverso 2 y adverso 1, simplemente con ver. ¿Por qué? Porque este se encuentra, sí, en la zona 3, ¿no? Esto está mal, adverso 3. Se encuentra en la zona 3 y este de acá se encuentra en la zona 2. Y es un canal adverso porque la pendiente es adversa. Entonces, de esa manera yo ya puedo clasificar lo que serían los perfiles de flujo simplemente con ver estos perfiles de flujo, ¿ya? Y eso es a lo que queremos llegar. Por lo tanto, este A3, H3, M3, C3, S2, S3, no es necesario ustedes que se aprendan de memoria. Simplemente van a decir cuando es supercrítico, o sea, cuando se encuentra por acá debajo de la altura crítica, va a ser controlado sí o sí por su condición de borde aguas abajo. Aguas arriba, perdón. O sea, su compuerta. Va a depender de la compuerta. Si es un perfil subcrítico, o sea, si el tirante se encuentra aquí arriba, va a estar controlado por su condición de borde aguas abajo. Lo mismo aquí igual es subcrítico, ¿no? Va a ser controlado por su condición de borde aguas abajo, o sea que de aquí va a partir el flujo y vamos a calcularlo hacia la altura normal y va a ser asintóticamente hacia la altura normal, ¿ya? Aquí conste, no quiero que se equivoquen, muchos se equivocan cuando yo revisaba sus perfiles de flujo de sus laboratorios, de su segundo laboratorio, hacían esto. Venía su perfil normal y en sus cálculos te lo calcula así nomás, te lo calcula bien. Cuando ustedes aplican el método numérico, les va a calcular asintóticamente, pero si siguen calculando un poco más, aquí lo que va a pasar es que el método numérico les va a empezar a dar cosas así, ¿ya? Cuando están yendo más hacia abajo. Lo que quiere decir que si me presentan ustedes esto, ya está mal, ¿no? Por lo tanto, solamente tienen que llegar hasta la altura normal. Por debajo, no. Lo mismo con la altura crítica. Si ustedes tienen la altura crítica, solamente llega hasta la altura crítica. Si siguen subiendo, lo que va a pasar es que les va a dar un gráfico así. Y eso me hicieron en el laboratorio, en el segundo laboratorio. Y me pusieron que estaban mal tomados los datos. No es eso, solamente es que no están entendiendo el concepto, ¿ya? Y entonces eso quiero que se den cuenta, ¿ok? Vamos a seguir viendo esto más, ¿ya? Esto más y lo siguiente vamos a avanzar nomás la siguiente clase porque ya son ejercicios, pero quiero que entiendan esto nomás, esto de aprender a clasificar. Vamos a hablar ahora un poco más del teorema de Jäger. ¿Y qué nos dice el teorema de Jäger? El teorema de Jäger, que está igual en su libro del Berlamont, nos dice que cuando no hay condiciones de borde, ni aguas abajo ni aguas arriba, o sea, condiciones de borde naturales. Por ejemplo, aquí tendríamos un canal. Aquí es la altura normal, la altura crítica. Para flujos supercríticos, aquí nos dice, perdón, aquí está. Para flujos supercríticos, la altura crítica en la primera sección es la que controla, ¿ya? O sea, nuestra condición de borde va a pasar a ser la altura crítica para flujos supercríticos, en base al teorema de Jäger. Y para flujos subcríticos, la altura crítica es nuestra condición de borde aguas abajo, ¿ya? Entonces, para condiciones naturales, por ejemplo aquí, por debajo de la altura crítica es flujo supercrítico. No tengo ninguna condición de borde, pero por el teorema de Jäger tengo que partir necesariamente
de esta altura crítica y se va a ir asintóticamente hacia la normal, ¿no? Porque esta es la segunda sección y la segunda sección no puede haber este caso. También eso me han puesto y les estoy recalcando para que no cometan ese error. En la segunda sección hacían perfiles de remanso algunos. Eso está mal. Siempre en la segunda sección es un perfil frontal. Eso quiere decir que va a ir bajando su tirante a nivel que vaya aumentando de longitud, ¿ya? Entonces, esta va a ser el comportamiento. Y aquí obviamente va a ser perpendicular, siempre perpendicular, ¿ya? Y esto es para un perfil supercrítico. Mientras que para un perfil subcrítico, tendríamos este caso, por ejemplo, donde tenemos aquí la normal y aquí la crítica, y no nos dan condición de bordes, no nos dan condición de borde. Entonces lo que hacemos es, como no nos da condición de borde, partimos de la altura crítica y nos vamos hacia la altura normal, asintóticamente también, ¿ya? Igual perpendicular aquí, asintóticamente, es de la altura crítica. Y esto es por el teorema de Jäger, ¿ya? Ahora, un poco más hablando de esto, en perfiles subcríticos, cuando tenemos estos casos, a veces hay casos donde tendríamos para un perfil M, generalmente, para un perfil M, si nosotros vamos cambiando la condición de borde aguas abajo, la condición de borde que nos va a dar aguas abajo va a ser la altura del reservorio, ¿no? Que es nuestro punto inicial, ¿ya? Puede darnos estos tres casos. Si nos da este caso, va a ser nuestro punto donde sí o sí tenemos que llegar, ¿no? Eso es una condición de borde y eso, a ver, voy a volver a recalcar. La condición de borde es un punto de partida o un punto de finalización donde el perfil de flujo está obligado a llegar. Si nos da esta condición de borde de 4 metros de altura del reservorio, yo no puedo calcular un perfil de flujo que se venga por arriba de la altura del reservorio, ¿no? Es como mi punto de anclaje, ¿ya? Entonces, sí o sí tengo que partir de acá. Y otro truco que les voy a dar es que para perfiles subcríticos siempre hay que calcular de abajo para arriba. De abajo para arriba. Para perfiles supercríticos siempre tienen que calcular de arriba para abajo, ¿ya? Nunca calculen de abajo, de arriba para abajo para perfiles subcríticos porque se van a confundir nomás y les va a dar malos resultados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, de arriba para abajo, este va a ser mi punto pivote, y como es mi punto pivote, sí o sí tiene que llegar a este perfil, o a este punto, mi perfil de flujo. Y obviamente va a llegar asintóticamente hacia la altura normal. Esto es un M1. Y aquí, por ejemplo, si yo me voy una condición de borde, o no me doy condición de borde, tendría que partir de la altura crítica, ¿no? Y este es un caso especial. Aquí pueden ver que si es una sección, o sea, cuando no nos da una condición de borde, se va a quedar en este punto la altura crítica. Y así nomás, se va a inundar el canal, va a ser sumergido. Y tal vez no han visto eso, pero va a ser sumergido. Por ejemplo, si aquí estaría mi compuerta, se va a sumergir el flujo. Lo que van a ver ustedes, si van a un canal al laboratorio de hidráulica, van a ver que aquí el flujo está queriendo llegar hacia la altura crítica. Van a ver como burbujas que están queriendo llegar a la altura crítica, ¿ya? Pero la altura crítica se da en este punto, o sea que no va a haber ningún perfil. Pero si yo agarro y pongo mi compuerta más abajito, lo que va a pasar es de que va a partir de este punto, que es el punto pivote, es mi condición de borde aguas arriba para perfiles supercríticos, y se va a acercar perpendicular a la altura crítica. Y probablemente hay un resalto hidráulico entre estos dos, ¿ya? Y entonces eso es lo que yo les puedo decir para la clasificación de perfiles de flujo. Como no nos da más tiempo, la siguiente clase vamos a continuar. Voy a tratar de hacer más rápido, ya que ya sabemos el concepto. Y ya vamos a poder identificar los perfiles posibles de flujo. Ya les puedo ir mostrando en pantalla lo que tendríamos que hacer. Así, sin que nos den ningún perfil de flujo, nosotros tenemos que ser capaces de poder identificar todos estos perfiles y dibujarlos sin necesidad de hacer ningún cálculo, ¿ya? Y hay canales a veces tan complicados como este, donde parece ser difícil, pero no es difícil. Y ya vamos a ver en la siguiente clase cómo es que nosotros podemos graficar todos estos posibles perfiles de flujo
en base a todos estos criterios que hemos ido analizando, ¿ya? Solamente que ahora ya no hay tiempo, ¿no? Yo ya estaría todavía avanzando con ustedes, ¿ya? Bueno, chicos, entonces ahí lo dejaremos. Si no hay ninguna duda o algo que quieran comentarme, lo dejamos hasta aquí y continuamos la siguiente clase. ¿Todo claro? Luego, sí. Hasta luego.